bueno, se unió Sol Morelli y la saludamos. ¿Cómo está, Sol? Hola, Sol, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Santiago, Cintia, bueno, y a todo el público de Olivos y Piedras y bueno, de Radio Rebelde. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, un gusto estar con vos, Sol. Bueno, en principio te preguntaría cómo ves la situación actualmente en Palestina, en toda Palestina y las últimas noticias que hemos tenido en esta semana. Bueno, en primer lugar, qué bueno, Cintia, que hagas el énfasis a la hora de hablar de toda Palestina, porque si bien desde el inicio de la guerra genocida, principalmente en Gaza, se ha empezado a visibilizar la cuestión palestina, se ha centrado casi todo el foco, siempre que los medios masivos y hegemónicos lo permitan, en Gaza. Y poco se habla de lo que sucede tanto en Cisjordania como en la Palestina ocupada del 48, que bueno, hoy se conoce como Israel, donde, bueno, empezando por este lugar, donde la población palestina está siendo históricamente hostigada, detenida, donde cuestionar al gobierno israelí o levantar una bandera palestina es algo impensado. De todas maneras, la situación más crítica, además de Gaza, en estos momentos está siendo en Cisjordania, ¿sí? Donde, por un lado, vemos el avance potenciado, ¿sí? de los asentamientos ilegales, de los colonos sionistas que están ocupando la tierra hace mucho tiempo, pero insisto con esto que esto se ha profundizado. Lo mismo ocurre con lo que es las demoliciones de casas de los palestinos. Recordemos que Cisjordania es una parte de lo que queda de Palestina, que si bien está ocupado militarmente por Israel, la comunidad internacional reconoce que eso le pertenece a Palestina. Digo, el mismo Israel, más allá de no tener fronteras, más allá del ministro que hable, se entiende que ese territorio no le corresponde. Sin embargo, este régimen se siente dueño de decidir sobre la vida de las y los palestinos, deteniendo niñas y niños, asesinando. Si bien la situación en Cisjordania históricamente no era como en Gaza, donde se asesinaba a la gente a través de bombardeos y demás, sí, los asesinatos por parte del ejército han sido una constante y esto se ha visto recrudecido, ¿sí? Por otro lado, también en los focos de resistencia dentro de Cisjordania, tanto en Jenin, Tulkarem y Nablus, principalmente en sus campos de refugiados, el tema de las demoliciones de casas, las persecuciones, los asesinatos y ahora sí también empezaron los ataques mediante drones, han llevado a una situación realmente insostenible. Recordemos que en esos lugares vivía la población palestina desplazada en el 48, ¿sí? Refugiados en su propia tierra, que tenían el estatus de refugiados, bueno, muchos de los cuales en estos últimos meses han sido asesinados y nuevamente desplazados. ¿Sí? Algo también se veía también sobre todo en el sur de Cisjordania, en las comunidades rurales, sobre todo en los valles del sur de Hebrón, donde, bueno, salía un poco a la luz que incluso los directores de este documental tan reconocido y ganador del Oscar como No Other Land, No Hay Otra Tierra, luego de la visibilización de la situación ahí, también han sido particularmente perseguidos, asediados, bueno, y por supuesto golpeados, tanto por el ejército como por los colonos. Bueno, y la situación de Gaza, sabemos, digamos, se ha hablado ampliamente del 7 de octubre para acá, cómo se recrudeció la situación de esta cárcel a cielo abierto. Ya llevan más de 50.000 asesinados del 7 de octubre para acá, pero sí también cabe decir que desde la ruptura por parte del régimen sionista, del alto el fuego que se había negociado en enero, la cantidad de asesinatos también ha ascendido de manera alarmante, ¿sí? Ha llegado a 1.250 personas asesinadas, muchas de las cuales son niños. Sí. Bueno, después por otro lado también me parece importante mencionar respecto de Gaza que la situación tan crítica que vive la población no se limita a los asesinatos que son principalmente de mujeres, niños y ancianos, sino también vemos como, por ejemplo, durante el día de hoy, Israel atacaba, por ejemplo, una planta desalinizadora de agua, impidiendo el acceso al agua,
los ataques a los hospitales y sobre todo que también esto es un elemento de la estrategia genocida de Israel, el impedir el ingreso de medicamentos, agua, alimentos y todo tipo de ayuda humanitaria, ¿sí? Que también cuando se habla de negociaciones y de alto el fuego, me parece importante frenar un poco y pensar cuáles son los elementos de esta negociación, ¿sí? El permitir la entrada de ayuda humanitaria, ¿realmente creemos que debería ser un elemento de negociación? Cuando en realidad es un derecho de todo pueblo, de toda población civil que está en medio de una confrontación bélica, a no perder la vida y a mínimamente poder acceder a los alimentos y a la medicina. Bueno, cuestión que Israel jamás ha contemplado y que gracias también al apoyo, hay que decir, irrestricto de los organismos internacionales y de buena parte de los gobiernos mundiales, permite que se realice esto. Sí, efectivamente. Yo pensaba recién si la continuidad de este genocidio es por una falta de acción o una falta de acuerdos, inclusive entre los países árabes que están ahí en la región, o también de la comunidad internacional en general. ¿Por qué no activan algo? ¿Por qué la entidad sionista tiene tanto permiso para hacer las atrocidades que está haciendo, incluso asesinar a personal de salud de la ONU? Totalmente, Cintia. Bueno, en ese sentido, si bien entiendo que hay una complicidad en términos generales, dejando de lado el caso de Yemen y de la resistencia libanesa, y también siempre haciendo énfasis en separar la actitud de los pueblos respecto de los gobiernos, ¿sí? Ahora, hablando de los gobiernos en términos de lo que es la comunidad internacional, también me parece importante diferenciar cuáles son los intereses, de Europa y de Estados Unidos, y por otro lado, de los países árabes. En primer lugar, pretender que Estados Unidos, sobre todo, y Europa tengan una actitud crítica o de condena hacia Israel, en primer lugar, más allá de que en términos generales debería ser algo correcto, sí me parece un poco ingenuo si entendemos en términos de geopolítica que Israel es básicamente la base de operaciones de los intereses imperialistas, principalmente yanquis, pero donde Europa también tiene determinados intereses. Entonces, por supuesto, tienen una intención de que se gobierne ese régimen racista, supremacista y genocida, se mantenga en ese territorio y no condenarlo. Por otro lado, respecto de los países árabes, yo creo que sí los procesos de normalización de relaciones con Israel no han avanzado en todos los países, tiene que ver con la presión de sus pueblos, pero sí ha habido una avanzada normalizadora, básicamente porque muchos de esos gobiernos también tienen intereses económicos, tanto con Estados Unidos como Israel, y por supuesto sus burguesías defienden esos intereses por encima del interés de los pueblos árabes. Bien, sí. Sol, Santiago. No, también sucedió lo de Orbán en Hungría, que recibió a Netanyahu y no solo que lo recibió y no lo detuvo, y lo honró, sino que aparentemente va a denunciar y va a salir de la Corte Penal Internacional. Así es. Bueno, esto también me parece interesante lo que traes a cuento, acerca de cuando nos preguntamos, ¿y qué se hace en términos de, o qué función, qué utilidad tienen las herramientas internacionales? Bueno, obviamente eso depende de la presión de los gobiernos de los distintos países, y aquí queda demostrada también la doble vara que existe, no solo con este caso de Hungría, que lo ha recibido Netanyahu, más allá de que tiene una orden de arresto por la Corte Internacional, por la Corte Penal Internacional, a la cual suscribe este país, así como tantos otros, sino también pensaba hace unos meses, cuando la Unión Europea, por un lado, a Rusia le imponía sanciones, ¿sí? Y a Israel jamás se lo ha sancionado por la política genocida que viene llevando adelante. Pienso también
en otras instituciones como la FIFA, por ejemplo, ¿no? Que le permite a Israel seguir participando en los torneos de fútbol. Pienso también en la posibilidad, que esto sí sería algo concreto en términos de frenar el genocidio, el permitir el comercio de armas, ¿sí? Israel, porque recordemos que más allá de ser una potencia, claramente no podría sostener durante todo este tiempo el genocidio si no fuera gracias a la inyección económica que le dan los acuerdos comerciales con otros países y principalmente los acuerdos en materia militar con Estados Unidos, pero también la inyección que se le da desde países, incluso desde América Latina, y ahí ya entra el rol que le cabe, por ejemplo, a la Argentina. Bueno, Sol, muy claro lo tuyo. De hecho, también tenemos de las últimas horas la noticia de la empresa israelí Navitas, que extraerá petróleo en las Islas Malvinas, ahí en la Isla León, una campaña que ha sacado el BDS en estos días. En realidad ya lo venían anticipando en el 2024 y tendrán permiso de operar hasta el 2043, algo terrible, así que más que nunca se exige o se pide levantar ese tipo de relaciones, exigir el embargo energético, ¿no? Así es, Cintia. También fundamental esto que traes, porque también, bueno, mucho hemos hablado y venimos hablando acerca de las acciones que realiza este régimen genocida, pero también siempre es importante hablar de la resistencia de los pueblos, ¿sí? ¿Por qué es importante apoyar a Palestina? No solamente por una cuestión humanista, de internacionalismo y de solidaridad, sino también porque lo que sucede en Palestina nos afecta directamente a nosotros. En ese sentido, la avanzada neocolonial a través del extractivismo, vemos cómo es reforzada a través de empresas como Mekorot, como esta empresa que mencionabas, y en ese sentido también tomar el ejemplo del pueblo palestino que resiste a la ocupación de su tierra, al intento de ser borrado, ¿sí? Y de permanecer a toda costa, que creo que también tenemos mucho que aprender en ese sentido, de no permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos, el saqueo y el robo de nuestros bienes comunes y la pérdida de nuestra soberanía. Sol, te quería preguntar antes que terminemos la charla, porque en 3 minutos empieza la pauta publicitaria. Sí. ¿Qué actividades vinculadas con el tema palestino hay en Rosario y la provincia de Santa Fe, vos que sos de ahí? Bien, al menos en la ciudad de Rosario se vienen haciendo distintas actividades, al menos de este año comenzamos con algunas actividades de difusión, como la proyección de la película No hay otra tierra. Se hicieron algunas actividades de visibilización en el marco del Día de la Tierra Palestina, sobre todo vinculando el derecho del pueblo palestino a defender su tierra con el derecho de nuestros pueblos también de defender nuestra tierra y de nuestros bienes comunes. Y sí, por otro lado, se vienen en adelante algunas acciones. Por un lado, estamos muy atentos. Aquí el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario hubo un proyecto para cambiarle el nombre a la calle Estado de Palestina, ¿sí? Así como ha ocurrido en Buenos Aires. Bueno, estamos atentos a eso. Si bien es algo simbólico, entendemos que no podemos permitir que intenten borrar a Palestina ni siquiera el nombre de una calle, pero bueno, después principalmente actividades de visibilización, ¿sí? Bueno, prontamente se viene el Día de la Nakba, ya dentro de un poquito más de un mes, así que seguramente estaremos saliendo también con alguna actividad callejera, porque más allá de la visibilización, creo que también algo que ha sido muy efectivo es la muestra en las calles de la solidaridad con Palestina, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que se viene. Y también para fines de abril con una biblioteca del Centro Cultural Israelita, ¿sí? Ahí se cortó, no sé. Bueno, por ahí si la recuperamos a Sol en este momento. A ver, Sol, ¿nos escuchás? No, se interrumpió la ya estaba por finalizar su intervención. Le agradecemos por esta vía a Sol Martorell de Rosario, de Fuera Mekorot y otras actividades más, su presencia en el programa. Ahí estás. Bueno, saludamos, Sol, porque ya estamos
en el cambio de... Bien, no sé si se alcanzó a escuchar lo último Se de la última cortó un poquito. actividad. Sí, se Ivana, cortó, si querés. repetí un poquito. Bien, no, para fines de abril que estamos organizando desde la Asamblea de Acción por Palestina, invitados por la Biblioteca Ana Frank, una actividad en el marco del aniversario de... Bueno, se cortó otra vez. Bueno, vamos a la pauta publicitaria y agradecemos a Sol su presencia hoy.